Pulso Electoral 2018. Si no lo hiciesen así, que la nación se los demande. Está a punto de concluir la 63ª legislatura del Congreso de la Unión y diputados y senadores han dejado varias reformas pendientes en materia de seguridad, combate a la corrupción, impunidad, eliminación del fuero, desigualdad social, salario digno, justicia laboral, libertad de expresión y violencia de género, entre muchas más. Los legisladores reconocen que fue un Congreso truculento, complejo y difícil, aunque afirman que ninguna legislatura en el mundo se va sin pendientes. ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! En medio de este incumplimiento está el hartazgo de organizaciones civiles y ciudadanos de a pie, que desde diversos frentes han dejado clara su inconformidad ante la difícil situación que enfrenta el país. En seguridad y combate a la corrupción quedaron pendientes todas las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, Fiscalía General de la República, Fiscalía Anticorrupción, nombramiento de magistrados, mando único y certeza laboral y jurídica de policías. Sobre estos temas, especialistas han destacado que mientras los nombramientos del fiscal general de la República estén en manos de cofradías políticas, México estará condenado a vivir en la corrupción y la impunidad. México es uno de los países que tiene un índice más alto de corrupción y más alto de impunidad. Y con otros datos observamos que, por un lado, la ciudadanía ya no hace denuncias. Para este gobierno no es prioridad la justicia ni la seguridad. Es lo que nos demuestran con esta doble cara de, por un lado, decir que sí, que les interesa que se tenga una fiscalía autónoma, les interesa que haya un fiscal anticorrupción, un sistema nacional anticorrupción aprobado por el Congreso, pero en la práctica pues no lo llevan adelante. En cuestión de género, el gran pendiente de este gobierno y de los legisladores y legisladoras del Congreso ha sido la atención a la creciente ola de violencia contra las mujeres y al preocupante número de feminicidios en el país. En la Comisión para la Igualdad de Género quedaron sin respuesta propuestas para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres e incluso la creación de nuevos organismos como la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Las condiciones cada vez son más adversas para todas las mujeres, a pesar de los avances, a pesar de los esfuerzos de muchas de las organizaciones de mujeres, de las feministas, de la inclusión de leyes, de la inclusión de políticas públicas, todavía se queda en el papel y en la tinta. En materia de libertad de expresión, organizaciones civiles han lamentado que México siga siendo un país sin ley para los periodistas, y no es para menos. En lo que va de este año han sido asesinados 7 comunicadores. Con estos datos, la cifra de periodistas ejecutados del 2000 a la fecha se ubica en 136. Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, señaló que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la prensa mexicana ha sido objeto de 1986 agresiones y lo más grave es que la situación para los periodistas es la casi total impunidad, ya que el 99% de las agresiones y asesinatos quedan sin castigo.
Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa especial sobre los grandes pendientes del Congreso de la Unión en materia de seguridad, corrupción, desigualdad social y equidad de género. Los teléfonos en cabina 4155 1060. Avanzo y escribo, decido un camino. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les saludamos en esta oportunidad a Aida Aguilar y Ana Leticia Vargas. Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Leticia. Un gusto estar en esta tarde con ustedes. Así es, Aida. Pues damos la bienvenida, una cordial bienvenida a esta tercera emisión de los programas especiales de la Subdirección de Información de Radio Educación, programas que esta instancia preparó con motivo de la conformación del nuevo Congreso de la Unión que tendrá lugar durante este proceso electoral del 1 de julio, que nos permitirá vislumbrar cuáles serán los pesos, los contrapesos de la próxima agenda legislativa. Invitamos a nuestro auditorio para que nos acompañe y desde luego para que participe con sus llamadas al 4155 1060. Y pues bueno, para ello ya tenemos en nuestra cabina a los invitados de este programa especial y les damos la bienvenida y agradecemos muchísimo a Mercedes Sáenz Valenzuela, quien es integrante del Comité Ciudadano para la Observación Electoral, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Mercedes. También damos la bienvenida al maestro Ricardo Peralta Saucedo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y aspirante a la Fiscalía Anticorrupción. Maestro, un gusto tenerlo de nueva cuenta. Encantado de estar con ustedes. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Pues entramos de lleno al tema. La pasada legislatura, como lo estábamos escuchando, terminó su periodo ordinario de sesiones con grandes temas pendientes, así como mandatos legales y ciudadanos que no se cumplieron. Ahí tenemos el asunto de las fiscalías del Sistema Nacional Anticorrupción, sí, que nunca terminaron de concretarse. Y, maestro Peralta, ¿qué escenarios políticos podemos empezar a vislumbrar justamente a un mes de las elecciones del 1 de julio, donde las encuestas ya dan una mayoría muy importante, no solamente al candidato presidencial de Morena, sino también a la coalición, pensando en la conformación del Congreso? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el escenario que vislumbra? ¿Se van a requerir contrapesos? Siempre son necesarios los contrapesos para legitimar las decisiones de gobierno. Esos contrapesos que seguramente existirán en el Congreso, un Congreso pues sui generis, que quizá no veíamos hace 40 o 50 años con una mayoría muy importante, por lo menos es lo que señalan las encuestas. Sin embargo, esos contrapesos, insisto, tienen que ser necesarios para legitimar todos los enormes pendientes que tenemos en materia legislativa. Yo creo que el más importante en materia de justicia tiene que ver con la reforma al artículo 102 constitucional, que es precisamente el relacionado con la Fiscalía General de la República, donde muchísimas voces de la sociedad civil, organizada y no organizada, para tratar de incluir a todos aquellos que hemos participado, que no pertenecemos a ninguna organización, pero que desde la academia hemos también opinado sobre el tema relacionado de la Fiscalía General de la República, donde tenemos muchísimas coincidencias, que tiene que ser autónoma, que tiene que ser independiente, que tiene que ser autosuficiente, y que esa operación que realice no solamente en autonomía política, sino una autonomía de gestión primordialmente. Ese es uno de los principales pendientes que tiene esta nueva legislatura, porque aunque esta todavía no concluye de facto, es un hecho que los tiempos electorales han eclipsado todo el interés respecto a los temas de justicia, anticorrupción y por supuesto todos los demás temas, más de 100 temas legislativos pendientes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Para mí ese es el más importante, el del 102 constitucional, donde incluso hoy todavía en la Constitución está vigente el tema del pase automático del procurador, que no tenemos un encargado de despacho, que si hoy nombraran un procurador y este fuera ratificado por el Senado de la República, este procurador podría ser fiscal general de la República hasta por 9 años, porque nunca continuó esta gestión hacia los 17, por lo menos, congresos locales para que se modificara la Constitución y eliminar ese pase automático. Esta iniciativa contrarreforma que se envió desde el Ejecutivo sigue durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia del Senado de la República. Veo no solamente poco probable, sino imposible que surja hoy una voluntad política para que este tema avance. Yo creo que tendría que ser materia
de la siguiente legislatura. Por supuesto, el tema de la Fiscalía Anticorrupción, que también forma parte del mismo paquete relacionado con la propia creación de la Fiscalía General de la República, que quedó pendiente porque no había término. En la propia reforma constitucional nunca se señaló ni se le dio un término al Senado para nombrar al fiscal anticorrupción. Este es el segundo intento por crear y por nombrar esta figura muy importante para la vida democrática y que atendería uno de los problemas más importantes del país, tomando en consideración que los mexicanos dicen que el problema más grave es la inseguridad, la violencia y en tercer lugar la corrupción. Lo cual se nota, ¿no? Actualmente estamos viviendo situaciones de violencia inusitadas, ya lo reconoció la secretaria de Gobernación. No solamente inusitadas, yo creo que estamos llegando a un extremo de inconsciencia por parte de muchos actores. Yo creo que esto tiene que ver también con estas reformas. El hecho de no tener una Fiscalía General de la República, una Fiscalía Anticorrupción, obedece, en mi opinión, a ciertos factores. Imagínense ustedes en este ambiente electoral en la que todos estamos inmersos, contar con un nuevo personaje político que sería un fiscal general o un fiscal anticorrupción que tuviera que investigar, por ejemplo, todo lo que falta por descubrirse de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en pleno evento electoral, es decir, los 302,000 millones de pesos que no aparecen desde el 2016. Esas denuncias que se presentaron en su oportunidad relacionadas con 21 gobiernos estatales, que algunos de ellos todavía están gobernando, y que no han devuelto absolutamente un peso ni lo han aclarado. Entonces, entrar en una dinámica con un nuevo personaje político en plena campaña electoral, pues no solamente le restaría votos a aquellos que están relacionados con este desvío de recursos, que no es una nota periodística, colapsa el sistema político. Un escándalo presentado por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, son denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República que no han sido resueltas. Entonces, ese es un primer tema que yo creo, una hipótesis que yo tengo muy clara del por qué no le dieron prioridad. Pues en campaña electoral, entrar y crear un nuevo instrumento político a través de un personaje que sea el titular de esas instituciones, bueno, colapsaría la elección, sobre todo para aquellos que han sido señalados como los que han desviado todo esto. Y de la mano, con escándalos relacionados con lavado de dinero, también relacionados con las campañas electorales, o por lo menos con participantes en las campañas electorales, pues todavía más enturbiaría los hechos, aunque son temas que se tienen que investigar eventualmente. Esos son, hablando de justicia y de instituciones, para no entrar ahorita en el tema de arraigo y hablar del tema del fuero, que también son pendientes, que desde mi punto de vista, eventualmente tendrán que salir. Yo creo que son de los pendientes primeros o primordiales que la próxima legislatura sí o sí tiene que atender y escuchar a todas las voces, a las organizaciones de la sociedad civil organizada y no organizada, y principalmente a la academia. Mercedes Sáiz Valenzuela, vaya tarea la que tiene o la que tendrá finalmente los personajes que estén en este Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, yo creo que el tiempo electoral, lejos de resultar riesgoso para eso, evidencia ese gran vacío. ¿Por qué? Porque para nosotros la gran percepción es que detrás, o como lo han demostrado ahorita recientes investigaciones, esta del dinero bajo la mesa y demás, sabemos que hay corrupción, o de la estafa maestra, digamos, sabemos que al menos se demostró que de Chihuahua sí se desviaron a campañas políticas, digamos. Entonces, ese es un gran hueco que tiene el diseño de cómo está presentado el Sistema Nacional Anticorrupción. Toda la parte electoral está fuera. Y está fuera de una manera totalmente injustificada, porque tanto el Sistema Universal como el Sistema Interamericano incluyen en la Convención Anticorrupción, en ambas convenciones, la parte electoral. Así es. Y en México quedó totalmente fuera, como fuera de la negociación. Precisamente, yo creo que tradicionalmente por este uso político que se le da a la Procuración de Justicia y que se evidencia muy puntualmente en los procesos electorales. Oye, y si realmente, como lo marcan las encuestas, Morena llega a arrasar, incluso en el Congreso ya se habla de que tendría una mayoría casi absoluta. Uh-huh. ¿Qué pasaría? Ya Andrés Manuel se comprometió a atacar justamente esta corrupción, Uh-huh. ¿Qué pasaría? O sea, verdaderamente veríamos en la silla de los acusados a quienes han cometido todas estas defraudaciones. Yo creo que sí es muy importante lograr empujar
el que no haya un fiscal carnal, como se le ha dicho, y realmente darle una autonomía. Es importantísimo desde el punto de vista jurídico y de contrapesos el que se logre una fiscalía autónoma. Ahora, para cómo están las encuestas, digamos, yo saqué la de Político para el Senado y más o menos la coalición formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tendría 72 senadores, según las predicciones de Político. La del PRI con el Partido Verde y Nueva Alianza tendrían 20, Morena, PT y Encuentro Social tendrían 96 de 128 integrantes. ¿Eso es mayoría absoluta o qué pues tipo de mayoría es? Sí, sería, la mayoría calificada necesitan 85. Entonces, en este caso, en el Senado se está prediciendo una mayoría absoluta, digamos, ojo. Ahora, el economista, con datos de Mitofsky, para la Cámara de Diputados, está prediciendo entre máximos y mínimos. Para la coalición encabezada por el PAN, digamos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, traen como mínimo 126 legisladores contra 176 máximo. PRI, Partido Verde y Nueva Alianza tendrían 62 como mínimo o 105 como máximo. Morena, PT y Encuentro Social estaríamos hablando que traen entre 236 y 298 legisladores. Diputados. Estamos hablando de la Cámara de Diputados en este caso. De 500, la mayoría calificada es de 334. Entonces, digamos, esto nos puede dar una idea clara. Obviamente sabemos todos que las encuestas pues, son fotografías en un momento, que en general si tienen una metodología aceptable, pues nos dan muy buena idea de lo que va a pasar. Pero nos dan una idea de que sí van a tener, digamos, el nuevo gobierno va a tener un respaldo muy fuerte en el legislativo. Yo creo que sí va a ser muy importante la labor de pues la sociedad civil, la academia, estar ahí viendo que realmente las leyes tengan este contenido democrático que esperamos y que no queremos retrocesos, porque no queremos instituciones funcionales al nuevo gobierno, no queremos que se esperen en nombrar al nuevo fiscal para que le sea funcional al nuevo gobierno, ni para perseguir a los anteriores, no, lo que se necesita es una justicia verdaderamente. Oye, pero las alianzas imparcial. políticas que se hicieron no pudieran frenar un poco toda esta discusión, porque bueno, el PES con Morena, pues obviamente van a tener un choque ahí eventualmente, y el PRD con el PAN. Pues para mí, yo creo que el electorado lo nota. Yo creo que cuando ve el electorado una coalición como la del PRD y el PAN, a lo mejor a la gente no le está haciendo sentido y por eso, más allá de lo idóneo o no idóneo del candidato, la gente no entiende un poco esa alianza y a lo mejor, no sé, es una posible interpretación. Yo creo que el trabajo legislativo va a ser muy interesante y vamos a ver cómo se van realizando los contrapesos. Pero en realidad yo creo que tenemos una responsabilidad, no sé, quienes hemos luchado por instituciones democráticas desde distintos lugares, yo creo que sí tenemos que estar pendientes de los no retrocesos, porque además son muy claros en teoría y en la práctica de los derechos humanos, la no regresión. Entonces yo creo que sí tenemos que estar pendientes de buscar fortalecer la democracia y no debilitarla. Porque además, llegue quien llegue, y ya lo decías de manera muy puntual, Ricardo, hay temas que están sobre la mesa y que no pueden esperar más tiempo. El de la corrupción es uno, pero también tenemos el asunto de la inseguridad, el asunto de la violencia. La violencia política en concreto. Se quedó la iniciativa sobre la mesa de la violencia política de género, lo cual ahorita resultaría muy útil, claro. Porque evidentemente los delitos que se están cometiendo en el contexto electoral puedan ser secuestros, puedan ser violaciones, asesinatos, se están dirimiendo en los fueros común, en el fuero federal en todo caso, pero es muy difícil verlos a la luz del contexto de la violencia electoral o dentro del proceso electoral y las implicaciones que esto trae también hacia el proceso democrático. ¿Por qué? Porque simplemente no se legisló al respecto. Entonces ahí podemos ver un hueco que nos está afectando directamente. O en la parte de corrupción, que como les digo, toda la parte del dinero electoral sí tiene el sistema de fiscalización, el INE, obviamente va a correr por los sistemas ya establecidos, pero para la parte electoral está ese hueco en materia anticorrupción, que yo creo que es urgente vincularlo. Y hablando del tema de violencia, con la suma de 240,000 muertos que tenemos de 2 sexenios, los 32,000 desaparecidos en nuestro país y
los más de 55 millones de pobres que hoy tenemos en nuestro país, son cifras escalofriantes, empezando por la cifra de muertos. Tenemos más muertos que en Siria, y Siria llevan prácticamente 8 años de guerra. Donde sí hay guerra. Donde sí hay una guerra brutal. Nosotros también estamos en una guerra brutal. Con este número de muertos no podría ser otra cosa. En menos de 12 años tener esta cantidad de muertos, por supuesto que estamos en una guerra brutal. ¿Cuál es la cifra oficial actualmente? 238,000 muertos más menos. Y de desaparecidos es muy incierta la cifra. Así es, son 32 reportados, 32,000 desaparecidos, pero se considera que esto puede crecer hasta 5 veces por todas las denuncias no realizadas, porque comúnmente son desapariciones forzadas y la familia, por supuesto, no quiere involucrarse con la autoridad por el tema también de impunidad, que es otro de los temas también que tenemos que resolver en el país. México ocupa el número 135 de 185 países, según el último análisis que hizo Transparencia Internacional en cuanto a la percepción de la corrupción. Y el número 35 de la Asociación de la OCDE, que somos el país más corrupto de toda la organización. Estas cifras son escalofriantes y solamente se hacen en cuanto a la percepción del ejercicio de gobierno. Es como la gente percibe a su gobierno. Entonces, estas cifras nos abren muchos más temas que tenemos que platicar. Por ejemplo, la política de drogas, que también es un gran pendiente del legislativo que se tiene que atacar y que tenemos que abrir más los ojos hacia donde va esta figura internacional. Hoy los Estados Unidos están empezando una legislación de avanzada en el tema de política de drogas, donde el 25% prácticamente de la población está realizando actividades económicas relacionadas con la legalización de la marihuana, para empezar. Y nada más por hablar del estado de California, van a recibir $1,000 millones nada más por tema impositivo en relación a la comercialización, no solamente para uso lúdico, que eso es lo de menos, sino para el uso industrial y medicinal de esta sustancia. En México nos estamos quedando atrás y yo creo que ese debe ser uno de los temas más importantes del legislativo, y no ser hipócritas, porque es una doble moral la que estamos manejando. Con esa cantidad de muertos, muchos temas como incluso lo que se ha platicado y que se tiene que informar con plena, no solamente con plena legalidad, sino con pleno entendimiento de lo que significaría eventualmente la propuesta de la amnistía. La amnistía es un término constitucional, no es algo inventado, existe en la Constitución y se ha aplicado en nuestro país. No se puede aplicar para delitos relacionados con prisión preventiva oficiosa, que la propia Constitución señala, y que también señala, por supuesto, como una legislación reglamentaria, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, hay casos en los cuales se puede aplicar perfectamente bien, sobre todo para los miles de campesinos que son obligados a sembrar y a cosechar estas sustancias y que hoy están siendo obligados por el crimen organizado. Yo creo que cualquier elemento jurídico, lógico, que se pueda realizar para pacificar a nuestro país, más allá de un discurso político, se tiene que hacer en nuestro país a como de lugar. Mercedes. Una puntualización me parece muy importante. Cuando se habla de amnistía y cuando se ha hablado, no sé, en las redes sociales, pareciera que se habla de impunidad. Y sí hay que dejar claro que la amnistía implica un procedimiento de justicia, implica un juicio, implica una resolución de un juicio en concreto. Por ejemplo, no nos debe de espantar, recientemente la Asamblea Legislativa del DF votó la amnistía para los presos en relación a la marcha del día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Entonces, son ciertos procesos de justicia que pudieran verse como algo necesario en momentos de reconstrucción del tejido social, en donde la justicia... Hoy precisamente leí una frase que me llamó mucho la atención de Jorge Volpi, decía, estamos en una bancarrota de justicia, en unas cifras de bancarrota por la terrible impunidad que hay en este país. Entonces, el esquema tiene que cambiar. ¿Quiénes se van a la cárcel? La gente pobre. Esa es la realidad. En el caso electoral, como bien lo decía Ricardo en relación a los campesinos, pero yo puedo hablar del caso electoral. Quienes acaban siendo consignadas son, por ejemplo, mujeres que se ven forzadas a hacer el llamado turismo electoral, las cambian de una dirección a otra por una cantidad de dinero, y ellas sí están procesadas. O, por ejemplo, ahora el esquema bajo el cual trabaja la FEPADE, que resulta en que solo se pueda procesar, por ejemplo, por las firmas de los candidatos independientes, por las firmas que se encontraron fraudulentas por parte del INE,
son a los operadores de más bajo rango quienes recogieron o entregaron una copia de una credencial a los que se logra procesar. Pero obviamente a quienes son los operadores de este tipo de ilícitos es a los que son intocables en el sistema de justicia actual. Yo creo que sí se necesita, y es una tarea del legislativo, pensar cómo hacer más eficaz el sistema de justicia, que nos ha quedado mucho a deber. Y la mancuerna, que es muy difícil de entender, es que una buena procuración de justicia, un buen sistema de investigación, una buena política de drogas tiene que ir de la mano con un buen sistema judicial. Si no tienes un sistema judicial en donde está diseñado para que sea muy difícil el acceso a la justicia, muy caro, muy complejo, y en que se traduce en que la gente pobre es muy difícil que pueda acceder a la justicia, y a la justicia de lo más cotidiana. Hablo de la justicia en materia familiar, de la justicia laboral, cosas que en la vida a todos se nos ofrecen 3 o 4 veces, por decirlo menos. Ustedes han hablado aquí de temas que son realmente muy importantes, que nos tocan de manera muy directa, que nos duelen a muchos y muchas de nosotros, y lo que nos preocupa también es si podría este Congreso, si podría el presidente de la República, sea quien sea al final, pasar de largo de estos temas una vez más, como ha sucedido en otros momentos de la historia, en los cuales nos hemos sentado también a discutir. Viene una nueva presidencia, viene un nuevo Congreso, y estamos esperando que la situación cambie. Hoy, en la situación en la que estamos tan grave, ¿pueden pasar de largo nuestros legisladores y nuestro presidente? Bueno, yo te quisiera decir, Ana, Aida, Mercedes, ojalá que no sea quien sea el próximo presidente, ojalá que los mexicanos salgan a votar, no por un voto útil, como se ha mencionado de manera mercadológica, sino un voto razonado, un voto inteligente, sobre todo por los antecedentes que hemos tenido en nuestro país. Yo quisiera hablar de eso con mucha importancia por lo siguiente. Se han venido rentabilizando los discursos de las necesidades sociales de nuestro país y de las necesidades legislativas. Uno de ellos es el tema de la anticorrupción. Antes de que iniciaran las campañas electorales, alguna vez incluso lo comentamos aquí en esta misma estación, diciendo que todos los candidatos iban a ocupar la bandera anticorrupción precisamente para venderlo a sus electores. Sin embargo, muchos de ellos no tienen la calidad moral de poderlo utilizar. Y también vinieron 2 temas posteriores, que es el tema del fuero. El fuero constitucional, que no existe ese término en la Constitución, sin embargo, como todos lo conocemos, es esta inmunidad parlamentaria que da la Constitución relacionada precisamente con la posibilidad o imposibilidad, en este caso, de poder llevar a la justicia a un legislador o a otros tantos servidores públicos que gozan de esta particularidad. Fue casi de lo último que hicieron los legisladores, ¿no? La ley Meade, que le llamaron así. Hazme el favor, ley Meade, ¿no? Dios. Son de esos temas que son una enorme simulación legislativa, porque en efecto se emitió un dictamen por parte de la Cámara de Diputados, se envió al Senado de la República y por supuesto pues no fue ninguna prioridad, porque es un tema que se ha venido empujando desde hace décadas, y no hace 50 décadas, como dijeron hace poco por ahí, hace algunas décadas, no 50 décadas. Entonces, son temas que no dejan de ser una simulación, que es ya un insulto para los electores y es un insulto para los ciudadanos, porque yo estoy seguro que el presidente que pueda llegar, y no el que sea, a la presidencia de la República, va a tomar con mucha seriedad estos temas, porque son parte de los reclamos sociales que se han venido impulsando desde hace 30 o 40 años, que los mexicanos no queremos más ser de primera o de segunda, y que hablando de la igualdad de la Constitución frente a todos sus ciudadanos y frente a todos los habitantes de este país, es uno de los elementos que se tienen que eliminar de facto y regular para ciertos servidores públicos una figura similar para que puedan realizar con toda tranquilidad y con toda posibilidad de servir como servidores públicos sin que sean perseguidos políticos. Son 2 cosas muy distintas. Eliminar la impunidad que como hoy se utiliza el fuero, y otra cosa es regular la función del servicio público, donde tenga que ver la libertad de expresión y la libertad, por supuesto, de conciencia y de creencia, que son 2 temas completamente diferentes que sí debe de proteger a ciertos servidores públicos, en mi opinión. Y hablaremos del arraigo, que el arraigo también, por supuesto, en mi opinión, es una figura que debe de desaparecer, no tendría por qué existir en nuestra Constitución, y que además es violatoria de los derechos humanos. Sin embargo,
se ha utilizado porque, como bien decía Mercedes, no tenemos una capacidad de investigación suficiente para no llegar a esos extremos de tener una persona privada de su libertad mientras reunimos pruebas, porque prácticamente le estamos privando de su libertad como si fuera una persona condenada. Y bajo ninguna circunstancia puede eso existir. Somos de los pocos países del mundo que siguen conservando esa figura jurídica. Sin embargo, hoy sigue siendo constitucional, está en nuestra Constitución y es otro de los elementos que quedaron pendientes en esta legislatura. Pero yo quisiera preguntar nada más sobre la llamada ley MIT que se quedó en el Senado. ¿Cuál fue la razón por la que se congeló? O sea, si ya había pasado en Pues, San si Lázaro. me contestar, O mira, sea, por es favor, tanto como- si nos pueden decir Claro, por qué pasa es como el nombramiento del fiscal anticorrupción. Sí. Aunque quien llegara a ser fiscal anticorrupción bajo ninguna circunstancia tiene que convertirse en un justiciero, porque es una locura. También el pensar en quitar el arraigo, perdón, el fuero para todos aquellos que van a ser votados, pues sería un autogol. Es decir, todos aquellos que votaran eventualmente, pues es porque ya van a dejar de ser legisladores. Entonces, insisto, fue una forma de capitalizar electoralmente esa propuesta y además hasta ponerle un nombre, un apellido, como si fuera el único padre de esa iniciativa. Fue justo antes del debate. Exactamente. Y se paró, después del debate ya no continuó, digamos, su curso legislativo. Entonces yo creo que la gente tiene que abrir más los ojos en este sentido y darse cuenta que todas estas figuras, por supuesto que son necesarias, pero bajo ninguna circunstancia puede considerarse con un solo padre. Es decir, la paternidad de esas iniciativas, bajo ninguna circunstancia es un grupo político. Esa es una demanda ciudadana de hace muchísimas décadas y que bajo ninguna circunstancia puede tener nombre y apellido. Yo creo que aquí Mercedes. vale la pena complementar el hecho de que, al parecer, este gobierno, incluyo a la legislatura, nunca han estado convencidos de la reforma de derechos humanos y del principio de presunción de inocencia. Por eso siguen manteniendo figuras como el arraigo. Y yo creo que se ve y se nota en el tipo de discursos que vemos en los candidatos. El concepto de presunción de inocencia tiene que ser la piedra angular que sostenga el nuevo sistema penal. Y es lo que no se está materializando con otro tipo de normas que podrían fortalecerlo. Por ejemplo, lo del arraigo es totalmente contraintuitivo, es totalmente en contra del sentido de la presunción de inocencia. No tiene ningún sentido. Oye, Mercedes, ¿y cómo vislumbra el observatorio si en el Congreso se pudiera conformar estas fuerzas políticas como ya nos hiciste un mapa? Si se pudiera ya sacar de la congeladora todas estas iniciativas que están ahí en espera. Yo creo que hay que hacernos cargo de nuestras decisiones. Y si la gente decide respaldar a quien vaya a ser el próximo presidente con un Congreso fuerte a su favor, vamos a tener que estar ahí como sociedad civil viendo que no haya regresiones, viendo que realmente se vayan cumpliendo las exigencias. Yo creo que yo sí siento a la sociedad civil organizada fuerte en muchas propuestas, se han avanzado muchos temas, anticorrupción, transparencia, lo vemos ahí presente con organizaciones además como de muy diversas y en distintas partes del país, en donde yo quiero pensar que tenemos una responsabilidad por avanzar la agenda democrática y exigir esta agenda al legislativo, en que no queremos ya estos temas pendientes porque son vitales. Estamos viviendo en realidad un estado de emergencia en donde se tiene que revisar toda la situación de procuración y de impartición de justicia de manera urgente. Estamos en este programa especial en el cual analizamos la posible conformación del próximo Congreso. Nos acompañan esta tarde Mercedes Sáiz Valenzuela, Ricardo Peralta Saucedo. Con ellos estamos conversando. Recuerden que tenemos nuestra línea de contacto abierta 4155-1060.
cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la Continuamos en este programa especial. Ya tenemos llamadas de nuestras audiencias. Recuerden 41 55 10 60, nuestro teléfono de contacto. Se comunica Gustavo Borja de la delegación Benito Juárez y dice: considero que no importa quién gane las elecciones, al final va a continuar el mismo régimen político, no se va a derogar ninguna reforma y seguirá la misma política de disparidad de ingresos. Ricardo, veo tu rostro. No, yo creo que hay que quitarnos esa pasividad. En nosotros está cambiar el régimen político de este país. En mi opinión, muy personal, como académico de la universidad y en lo personal, por supuesto que este país necesita una reforma absoluta, y todas aquellas reformas estructurales que se hayan realizado en nuestro país, que se tengan que revisar y que eventualmente se tengan que modificar para que se adecuen a la situación social que tenemos en el país, por supuesto que hay que lograrlo. Y yo invito a nuestro radioescucha a que tenga fe en que vamos a entre todos a cambiar este país. No podemos caer en un desánimo de vamos a seguir igual. No podemos seguir igual en este país. Y para complementar, Mercedes. creo que es importante pensar que si por algún lugar es más fácil empezar a cambiar las cosas, tal vez es el legislativo. Es ahí donde podemos tener un control sobre nuestro legislador que nos represente y empezar a jalar de la madeja de hilos enredados. Al menos tenemos un hilo claro de dónde jalar. Y creo que sí debemos de tener ahí una exigencia concreta al Congreso de la Unión, porque cada quien debemos de saber quién es nuestro representante y exigirle este tipo de avance en la agenda. Ahora, los sistemas de redistribución de la riqueza, es muy importante tener en mente que la desigualdad es la que provoca la violencia. Muchas veces se asocia pobreza con violencia y creo que tenemos que ver un poco más allá. Es la desigualdad la que está provocando y sin duda a través de los sistemas fiscales se puede hacer cambios sustanciales en esta materia y la miscelánea fiscal se aprueba cada año, no cada 10 años, no cada 20 años. Entonces ya vamos a tener ahí la próxima. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de ir empujando ese tipo de agendas y son lo que nos preocupa. Muy bien, muchas gracias. Adrián Luis Villagómez Velázquez les pregunta: ¿la formación del Congreso hace un contrapeso en la política o bien el Congreso está subordinado al Ejecutivo? Esa es la primera pregunta. También pregunta: ¿qué opinan sobre la forma de legislar del Congreso que está actualmente? Porque nuestra percepción es que legislan en un solo sentido, solo para perjudicar y atentar contra los derechos humanos. Un ejemplo es la Ley de Seguridad Interior, en donde fomentan la corrupción, y en el caso de los medios de comunicación, pues la Ley Chayote. ¿Hay alguna sanción para castigar a los legisladores, senadores y diputados que cobran y solo simulan? Bueno, ¿qué dirían? Yo creo que Ricardo Peralta. En la práctica, desafortunadamente, lo hemos visto a nivel nacional actualmente y en las entidades federativas. Es evidente que existe una subordinación de la mayoría de un partido político en los congresos locales, por supuesto en el federal también. Es evidente y sería una ingenuidad de mi parte pensarlo distinto.
Sin embargo, eso precisamente tenemos que hacer en la siguiente legislatura y con el siguiente gobierno que encabece alguien que realmente sea patriota y con un gran amor a nuestro país, que respete la división de poderes. No solamente las decisiones del legislativo, sino que todas las reformas, en todas las reformas los ciudadanos estemos de acuerdo. Eso es lo que creo de la legislación actual. Sí creo que hay una subordinación clara del Ejecutivo. Y bueno, respecto al tema de las comisiones que reciben algunos legisladores por aprobar o desaprobar alguna legislación, también ha sido un caso que se ha documentado en la prensa nacional, los famosos moches. Entonces también es una práctica que se tiene que erradicar de nuestro país. Jamás tiene que volver a existir la palabra o el sinónimo político millonario. Aquellos que quieran hacer dinero, que se dediquen a la iniciativa privada. Hoy tenemos que velar por las nuevas generaciones y no por las nuevas elecciones. Por supuesto. Mercedes, ¿quieres agregar algo? Yo creo que sí. En México sí pasa un fenómeno curioso. No se puede negar, y sobre todo se observa en los congresos estatales, cómo hay cooptación del Ejecutivo hacia los legislativos. Ahora, lo que sí es cierto es que la gente en México, por una cosa inexplicable, vota dividido. En general, la gente no vota el mismo partido para el Ejecutivo, Legislativo, Presidente Municipal. En general, en México se vota dividido. El que luego haya fenómenos de cooptación que obedecen a prácticas corruptas, eso no lo podemos negar, pero los contrapesos al legislativo en general después de las elecciones están ahí. Es raro tener estas reformas, las reformas estructurales fueron gracias a la alianza que hubo entre el PRI y el PAN, pero no tenían mayoría. O sea, la gente sí los votamos divididos en general. ¿Y votaron en sociedad? Exactamente. Es luego ya la práctica, las malas prácticas de clientelismo, corrupción y demás, las que van haciendo que se den este tipo de alianzas. Pero en general la gente sí busca dar un contrapeso al poder. Hay algo hasta intuitivo que ve la gente y dice, bueno, podré darle mi voto a este, pero no le voy a dar todos los votos a los demás. Maestro Peralta, pues ya vislumbrando aquel 1 de diciembre, ¿qué nos espera ya ver entrando a nuestro próximo presidente y ya con un Congreso conformado? ¿Cree que se pueda haber pluralidad y sobre todo ser operativo este órgano que es fundamental para nuestro país? Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema en obra negra. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer después del 1 de diciembre es fortalecer toda esta actividad anticorrupción a través de todas las reformas legislativas que se requieran, no solamente para las 7 instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, primordialmente a la Auditoría Superior de la Federación y a todas las auditorías de las entidades federativas, porque hoy es absurdo que sigan dependiendo del Poder Legislativo, porque hoy es una cuota política de los legislativos. La Auditoría Superior de la Federación y las correspondientes de las entidades federativas se conforman como tal, como una cuota partidista de cada legislatura. Hasta en tanto cuanto no sea autónoma absolutamente la Auditoría Superior de la Federación, esas denuncias que sigan presentando, los informes que sigan presentando, a pesar de que sí son un órgano técnico e independiente, entre comillas, como lo señala la ley, en términos prácticos sigue siendo un apéndice de cada una de las legislaturas. Esa es una de las cuestiones que se tienen que hacer. El resto de reformas que se tienen que hacer, no solamente para fortalecer el código, eventualmente queremos un código penal nacional y eliminar todos los 32 códigos penales que tenemos en el país, queremos fortalecer todavía más la Constitución relacionada con los delitos de prisión preventiva oficiosa, no que se aumente el catálogo, sino que cada vez más la gente entienda lo que significa el principio de inocencia, pero también fortalecer toda la legislación relacionada con el derecho disciplinario. Porque se habla de 6,000 iniciativas. O sea, 6,000 iniciativas que se quedaron esperando ser legisladas. Yo creo que hay van a mucha poder, paja, hay mucha paja. Lo que vemos muchas veces en los congresos locales y en el federal es que con la intención de tener productividad legislativa, y sobre todo cuando vienen épocas electorales, los diputados presentan un informe de cuántas iniciativas presentaron y algunas de ellas son tan absurdas como hablar de la convivencia en el noviazgo o relacionadas con temas que no necesariamente hablan de una coyuntura social
donde se ponga en riesgo la seguridad nacional del país. Bueno, hace poco estuvo la ley de biodiversidad que la echaron para abajo justamente movimientos de organizaciones sociales como ustedes que estuvieron dando la batalla en el Congreso. Fue de lo último antes de cerrar abril, lo recordamos muy bien. Era 30 de abril y estaba la ley de biodiversidad, la echaron para atrás. Así por es. la lucha de las organizaciones sociales. Yo creo que es muy importante. Eso va a ser fundamental. Es muy importante que tener una sociedad activa y presente y enterada de lo que está pasando a nivel legislativo. Y otra cosa que a mí me parecería también muy relevante y que ha sido un déficit en este gobierno es atender al sistema universal y al sistema interamericano de derechos humanos, ver realmente las recomendaciones, ver que se atiendan las recomendaciones, ver que realmente se puedan apoyar en en el sistema anticorrupción. Hay muchas maneras de apoyarse del sistema a través de la OEA o del sistema universal con grupos de expertos independientes de otros países y demás, que yo creo que sería muy útil poderlo hacer y empezar a recomponer esta crisis de derechos humanos que tenemos y esta crisis de corrupción. México tiene todos los elementos dados para poderse apoyar de los dos sistemas de manera muy concreta, para que poder empezar a avanzar en los temas de una manera diferente y de una manera más eficaz. Y no solamente los temas pendientes, hay temas que ya se aprobaron que se tienen que revisar de nueva cuenta. Por ejemplo, la Ley General de Comunicación Social. Hasta lo que va el sexenio se han gastado 50,000 millones de pesos. La famosa ley Chayote. Son temas que se tienen que revisar de nueva cuenta porque bajo ninguna circunstancia una legislación de esta naturaleza puede seguir su curso como lo aprobaron. Son muchísimas leyes, por ejemplo, se quedó pendiente también la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de robo de hidrocarburos, la ley en contra de los famosos huachicoleros, ¿no? Entonces, son leyes primordiales que no se aprobaron y otras que se aprobaron quizá con alguna condicionante económica, que no quisiera hablar de ello porque no me consta, pero pareciera que así es. Porque ¿cuál es la prisa de aprobar una legislación de esta naturaleza cuando a sabiendas de que estamos al 5 para las 12 de cambiar una legislatura y que además no es una legislación que beneficie a los mexicanos? Y por eso insisto tanto de que hoy por hoy cualquier modificación legal que se haga se tiene que primero consultar a la población con independencia de que existan representantes populares para ello. Ricardo, Mercedes, si nos permiten, tenemos en la línea telefónica a Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información para la Mujer CIMAC. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por llamar. Gracias a ti. Y ya que estamos hablando de los temas pendientes, quisiéramos ver contigo este asunto tan importante, tan sensible de la impunidad en cuanto a la violencia hacia las mujeres, de configurarse, de conformarse un Congreso de la Unión con una posible mayoría de Morena y el Frente. ¿Será posible avanzar en este tema tan sensible para la sociedad, ver avances sustantivos en favor de nosotras las mujeres? Mira, yo creo que ahí hay una tarea fundamental que es precisamente construir lo que es el sistema de justicia específico en materia de violencia contra las mujeres y garantizarle a las víctimas efectivamente los canales necesarios para poder hacer las denuncias y llegar con los culpables. Creo que tendríamos, más bien el Congreso tendrá que revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres, pero también los códigos penales que están, el Código Federal que está actualmente, y checar dónde están los cuellos de botella que no permiten precisamente hacer justicia en este país. En cuanto a la cuestión de la situación que tenemos respecto del aborto, donde las mujeres somos criminalizadas en gran parte del país por la interrupción del embarazo, ¿qué nos dirías? Mire, bueno, hay desde hace 2 legislaturas una iniciativa pendiente en materia de la Ley de Salud, precisamente para poder garantizar que en los sistemas de salud públicos del país las mujeres puedan acceder a interrumpir el embarazo de manera segura. Y esa es una iniciativa, como te decía, que está hace 2 legislaturas. Me parece que el Congreso tendría que revisar y poder garantizar esto a las mujeres porque sería un gran avance para todas. Y bueno, Lucía, sabemos que pues la muerte de periodistas continúa y además es un tema pendiente con la impunidad absoluta.
que ustedes van a tratar de imponer en este nuevo Congreso, el tema, cómo lo van a ustedes a tratar de agendar, que sea un tema de discusión primordial. Mira, desde el año 2012 está en el Congreso la Comisión Especial de Violencia contra Periodistas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una comisión que realmente no ha tenido la tarea de acercarse a las y los periodistas, de recorrer y hablar con ellas y ellos para saber precisamente cuáles son las necesidades más urgentes. Me parece que esta comisión, de aprobarse nuevamente, tendría que acercarse a las y los periodistas, garantizar un diálogo, porque hay tareas fundamentales que hay que resolver. Hay que garantizar que el mecanismo de protección efectivamente tenga los recursos necesarios y la vigilancia necesaria del Congreso para que precisamente ese presupuesto que se etiqueta sea suficiente y se gaste donde se debe de gastar. Como tú sabes, recientemente en Fundar se presentó un informe sobre los fideicomisos, uno de ellos del mecanismo de protección, y me parece que tenemos entonces una tarea pendiente en materia de transparencia. Creo que es fundamental revisar el código también y checar todavía e impulsar que en los estados las leyes que todavía mantienen delitos como difamación o calumnia puedan erradicarse, porque lo que estamos enfrentando hoy las periodistas en este país son precisamente la persecución judicial de por este tipo de delitos que creo que tenemos que cambiar. Pues Lucía Lagunes, directora de CIMAC, muchas gracias por haber tomado esta llamada y estaremos en contacto contigo si nos lo permites. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti. Estamos en la recta final de este programa, Mercedes Sáiz, Ricardo Peralta. Entonces quisiéramos, por favor, empezar ya a perfilar las conclusiones, ir cerrando. ¿Qué dirían ustedes y qué quisieran dejar en la mente de nuestras audiencias en esta recta final? Mercedes, por favor. Pues yo quisiera sí dejar la reflexión sobre la importancia de tener un buen Congreso, una buena Cámara de Diputados, una buena Cámara de Senadores, una buena Asamblea Legislativa. Y para ello sí es muy importante que haga la gente conciencia en el voto libre, sobre todo, que no se dejen coaccionar, que no haya una reacción ante estas campañas de voto del miedo. Uh-huh. Desde el Comité Conciudadano nosotros hemos llamado este fenómeno que observamos muy concretamente en la elección del Estado de México, le llamamos terrorismo electoral. Y lo que se busca es justamente eso, inhibir la participación en algunos lugares. Claro. Y para nosotros lo más importante es exigirle a todas las autoridades que se inyecte serenidad a este proceso. Porque la gente no es que tenga que votar siempre con la cabeza, se vale estar enojado y se vale votar con tus sentimientos, pero se vale votar en libertad. Es lo más importante, porque eso es lo que nos va a permitir tener unas autoridades electas de manera legítima, porque no es lo mismo que tengan un método legal de elección, sino también necesitamos que haya legitimidad, y para que haya legitimidad la elección tiene que tener un contexto mínimo que permita el voto libre y secreto en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el ambiente social. Y sobre todo yo sí llamaría a quienes tienen cualquier tipo de relación jerárquica, ya sea con alumnos por ser profesores, ya sea o con empresarios. Empresarios, exactamente. Ya oímos en concreto, aparte ya había habido muchas llamadas, pero la llamada de atención en concreto del INE, una entrevista en el Universal, pero creo que sí es muy importante que hagamos conciencia de dejar respetar a la gente, respetar las convicciones de cada persona en cuanto al voto libre. Maestro Peralta. Gracias. Yo creo que tenemos que estar muy atentos porque había voces que querían nombrar a los 18 magistrados en este periodo permanente de la Cámara de Senadores. Hay que estar muy atentos a ello porque en efecto son elementos muy importantes que conformarían la tercera sección del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, hay que estar atentos porque eso no creo que sea conveniente en esta legislatura. Habrá que pasar a la siguiente legislatura. Tenemos que implementar los sistemas locales anticorrupción a nivel nacional, apoyar a las legislaturas locales, a las nuevas legislaturas que se vayan a implementar para que eventualmente puedan implementar este sistema local anticorrupción. Y no hablar del 1 de diciembre, tenemos que hablar del 2 de julio.
El 2 de julio vamos a seguir estando en esta misma tierra, bajo este mismo sol, y tenemos que vernos como mexicanos, y mexicanos que ejerzan ese derecho a votar libremente, sin ninguna coacción, y tomar en consideración lo principal. Los pendientes que tenemos de los asesinatos de periodistas, ese es número 1. Por supuesto, el tema de la violentación hacia las mujeres, los desaparecidos, que hoy sigue siendo un gran pendiente en nuestro país, el seguir apoyando a las comunidades que se encuentran desprotegidas, como los niños en condición de calle, los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar, por supuesto, las personas de la tercera edad, los discapacitados, la comunidad lésbico-gay, en fin, la ley de seguridad interior. Son varios pendientes que no podemos olvidar y bajo ninguna circunstancia irnos al 1 de diciembre, sino una vez que tengamos un presidente electo, empezar a exigirle para que cuando entren en funciones, no solamente los legisladores, sino él, el 1 de diciembre, ya tengamos 6 meses de trabajo desde la sociedad civil y por supuesto desde la academia. Pues tenemos un gran reto los ciudadanos este 1 de julio, pues agradecemos muchísimo a Ana Mercedes Sáenz Valenzuela, quien es integrante del Comité Ciudadano para la Observación Electoral, por habernos acompañado, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos acompañó el maestro Ricardo Peralta Saucedo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, para que nos haya acompañado esta noche. Encantado de estar con ustedes siempre. Muchas gracias. Saludos a todos. En la producción de este tercer programa especial, nuestro compañero Francisco Muñoz, en la musicalización y el reportaje inicial, Ángeles Medina, en la asistencia de producción y la atención telefónica, Jani López, en los controles técnicos, Arturo Mendoza, y ante estos micrófonos nos despedimos. Aida Aguilar, muchas gracias. Ana Leticia, muchas gracias.